Buenas tardes, mi nombre es Boris Antonio Angulo Urquieta de la Universidad Mayor San Simón. Estoy en la carrera de Ingeniería de Sistemas y es un trabajo para la materia de Física General, Grupo E, donde voy a hablar sobre el tema de circuitos de corriente eléctrica. Para empezar necesitamos saber qué son los circuitos. Bueno, esto es un material que todo equipo electrónico eléctrico contiene, ya que son una serie de cables que están conectados especialmente, ¿no? Tiene cualquier equipo, o sea, por ejemplo, celular, computadora, radio, está el refrigerador, todo lo que funcione con la electricidad lo tiene. Aquí tenemos básicamente esto es de, por ejemplo, de una computadora, ¿no? Un equipo electrónico. Ya, así que eso es lo que tenemos que saber. Ahora vamos a hablar sobre los resistores en serie y paralelo. ¿Qué son estos? ¿Qué es esto, no? Los resistores se encuentran en toda clase de circuitos. Estos son básicamente los que generan una resistencia al circuito para que funcione algo, ¿no? Estos se pueden presentar como unas luces, por ejemplo, los focos son como resistores, ¿no? En este caso son resistencias hacia el circuito de la casa, ¿no? Aquí tenemos los resistores se pueden encontrar en secadores de cabellos, y es frecuente que tales circuitos contengan varios resistores, por lo general es apropiado considerarlos como combinaciones de resistores. Un claro ejemplo de ello son las luces de Navidad, porque cada foquito es un resistor y estos están conectados en serie. Ya vamos a ver lo que es un circuito en serie. Cada uno de estos foquitos funciona como un resistor, ¿no? Como una resistencia, por lo que es un conjunto de resistores o combinaciones de resistores. Supongamos que se tiene tres resistores con resistencias R1, R2 y R3 en la figura que se muestra. Aquí tenemos cuatro formas diferentes en que estos se pueden conectar entre los puntos A y B. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, que es el circuito en serie. Como se puede ver, aquí tenemos el resistor 1, 2 y 3. Y estos siguen una misma trayectoria. Y esto sería esto es básicamente la conexión del circuito en serie. Ahora veremos lo que es el circuito en paralelo. Aquí tenemos, como se puede ver, aquí tenemos un circuito que está dividido entre tres secciones, o sea que toma como tres caminos y los resistores están acomodados paralelamente. No siempre están acomodados paralelamente, se refiere a que está en paralelo porque toma distintas direcciones la corriente. Aquí está la corriente, ¿no? La siguiente forma es un circuito en serie y paralelo. ¿Qué os refiero a esto? Por ejemplo, la resistencia 1 está aquí, pero la resistencia 2 y resistencia 3 están en una conexión en paralelo. Por lo que esto sería que la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2 y 3. O la resistencia 2 y 3 están en serie con la resistencia 1. Ahora veremos el siguiente, que ¿dónde está? Es lo mismo, pero se podría decir de otra manera, ¿no? Aquí se puede ver que la resistencia 2 y 3 están en serie y la resistencia 1 está en paralelo. Se dice que la resistencia 2 y 3 están en paralelo con la resistencia 1. Estos son los cuatro tipos, bueno, y ahora lo que vamos a ver es la resistencia en serie, ¿no? Para cualquier combinación de resistores siempre es posible encontrar un resistor único que podría reemplazar la combinación y dar como resultado la misma corriente y diferencia de potencial totales. La resistencia de este resistor único se llama resistencia equivalente de la combinación. ¿A qué me refiero con ello? Que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las lucecitas de Navidad, todas ellas tienen su propia resistencia, pero si las reemplazamos con un solo foco que tenga que tenga la combinación y la resistencia perfecta, puedes reemplazar su luminosidad de todos esos foquitos, ¿no? Aquí tenemos la fórmula o la relación. Aquí tenemos el voltaje o la diferencia de potencial de A y B es igual a la cociente por la resistencia equivalente, o despejando resistencia equivalente va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B o voltaje sobre la cociente. Ahora veremos lo que son los resistores en serie. Es posible determinar ecuaciones generales para la resistencia equivalente de una combinación de resistores en serie o paralelo. Si los resistores están en serie, la corriente debe ser la misma en todos ellos al aplicar la fórmula, ¿no? Del voltaje o diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia a cada resistor. Se obtiene, aquí tenemos la fórmula, tenemos la diferencia de potencial de A y X,
va a ser igual a la cociente, que va a ser la misma en todas, ¿no? Aquí tenemos la misma cociente, misma cociente, misma cociente. Lo que cambia en este caso sería los datos de la resistencia y la diferencia de potencial. Las diferencias de potencial a través de cada resistor no necesitan ser las mismas. La diferencia de potencial a través de toda la combinación en la suma de estas diferencias de potencial individuales, ¿no? Aquí tenemos, como dijo en el concepto, que las diferencias de potenciales no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, aquí se puede ver que el equivalente de la sumatoria de las fuerzas de A y B, la diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potenciales, ¿no? Aquí tenemos en total, o ya sea igual a la cociente por las resistencias. Y esto sería básicamente despejando, ¿no? Aquí tenemos los resistores en serie. Como se puede ver, va a seguir teniendo la misma cociente en el, va a seguir la misma cociente, ¿no? Tanto en el final como en el inicio. Pero las diferencias de potenciales o el voltaje puede cambiar, ya sea en este punto, en este o en este. La razón de la diferencia de potencial entre A y B entre la cociente es por definición la resistencia equivalente. Por lo tanto, aquí tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las otras resistencias. La resistencia equivalente de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales. Aquí tenemos, por lo que la resistencia equivalente tiene que ser mayor a cada una de las resistencias, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Por lo tanto, la resistencia equivalente tiene que ser mayor a cualquiera de las resistencias individuales. Por ejemplo, si tengo dos resistencias que sean de 400 ohms, no puede ser que la resistencia equivalente sea de 300, pues ya va a ser menor, ¿no? Y eso no puede suceder. Ahora veremos lo que son los resistores en paralelo. Si los resistores están en paralelo, la cociente a través de cada resistor no necesita ser la misma, pero la diferencia de potencial entre las terminales de cada resistor debe ser la misma e igual. Denotemos las cocientes en los tres resistores, cociente 1, cociente 2, cociente 3, luego de la fórmula, ¿no? Aquí tenemos, ¿a qué se refiere esto? Que aquí la cociente ya va a ser diferente, ¿no? En las resistores en serie la cociente era igual y la diferencia de potencial no necesariamente era igual. Pero aquí la cociente no necesariamente va a ser igual, pero la diferencia de potencial entre A y B sí va a ser igual. En general la cociente es diferente a través de cada resistor. Como la carga no se acumula o escapa del punto, la cociente total I debe ser la suma de las tres cocientes en los resistores. Aquí tenemos, en este caso, que la cociente total va a ser igual a la suma de las cocientes, o va a ser igual a la diferencia de potencial por la suma de las inversas de los resistores, ¿no? Ahora veremos esta función, esta relación. Aquí tenemos, ¿no? La cociente va a ser distinta en cada resistor. Por ejemplo, se va a dividir aquí, digamos, y una va a tener una cociente distinta, otra cociente y otra cociente. Pero la diferencia de potencial o voltaje va a ser las mismas. Por definición de resistencia equivalente, va a ser esta, ¿no? La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias, ¿no? De todas las resistencias que haya. Para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. ¿Esto qué significa? Por lo que la resistencia equivalente siempre es menor que cualquier resistencia individual. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos resistencias, una de 200 ohms y otra de 400 ohms, la resistencia equivalente tiene que ser menor a la de 200 ohms. No puede ser menor solo a la de 400, porque ya que esa es la mayor resistencia. Ahora vemos lo que es la estrategia para resolver problemas de resistores en serie y en paralelo. Pues bien, esta estrategia básicamente es la misma que en todas en general, así que vamos solo que con algunos cambios. Como primer paso tenemos que identificar los conceptos relevantes. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que primero ver el circuito y determinar si tiene series en paralelo o en serie o una combinación de ambas, ¿no? Luego tenemos que hacer el paso de plantear el problema de acuerdo a los siguientes pasos, ¿no? Como primer paso tenemos que elaborar un dibujo de la red de resistores. Segundo paso tenemos que identificar los grupos de resistores, no sean en serie o en paralelo. Y tercer paso, identificar las incógnitas, ya sea que te pides resistencia, voltaje, diferencia de potencial, potencia o cociente.
Como siguiente paso tenemos el de la ejecución. Tenemos que ejecutar la solución como sigue en los pasos. Son 4 pasos. Como primer paso vamos a utilizar las ecuaciones para determinar las resistencias equivalentes de las combinaciones, ¿no? Como segundo paso, si la Z es muy compleja, tenemos que tratar de deducir las combinaciones. En todo caso, podemos hacer que, digamos, tiene una combinación de resistencia en serie y paralelo. Podemos transformar la resistencia en paralelo. Vamos a sacar su resistencia equivalente para que sea en serie con alguna de las resistencias. Como tercer paso, vamos a hacer que los resistores estén conectados en serie, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que tratar de que los resistores estén conectados en serie para que nos ayude a facilitar el problema. Y como cuarto paso, ya sabremos que al estar todos los resistores en serie, la cociente va a ser la misma, por lo que simplemente tendríamos que hacer algunos cambios en la diferencia de potencial. Ahora vamos con el siguiente paso, que es el de evaluar la respuesta. Pues simplemente es certificar que nuestra respuesta esté correcta con diferentes, ¿no? Conceptos o fórmulas que podamos llegar a usar. Ahora veremos lo que es las reglas de Kirchhoff. Muchas redes de resistores prácticas no se pueden reducir a combinaciones sencillas en serie y en paralelo, como se puede ver aquí. En este caso tenemos dos baterías, ¿no? Aquí está una batería, aquí está otra, y en este caso tenemos como dos circuitos, ¿no? Esto se podría dividir en dos circuitos, por lo que sería como dos ecuaciones. Aquí tenemos otro, que en este caso está dividido en tres. Esto se está dividiendo en tres circuitos. Aquí tenemos, bueno, en este caso 4, ¿no? El general, este y este, ¿no? Ya que tiene distintas resistencias, esto se puede calcular por partes. No se necesitan principios nuevos para calcular las cocientes en esta clase de redes, pero existen algunas técnicas que ayudan a manejar de forma sistemática los problemas que plantean. En primer lugar, hay dos términos que usaremos con frecuencia, que es la unión. En un circuito es el punto que se unen tres o más conductores. Las uniones también reciben el nombre de nodos o puntos de derivación. Una espira es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Las reglas de Kirchhoff consisten en los dos siguientes enunciados. Regla de Kirchhoff de las uniones: la suma algebraica de las cocientes en cualquier unión es igual a 0. Es decir, aquí tenemos, ¿no? La suma de las cocientes va a ser igual a 0. Y la regla de Kirchhoff de las espiras: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira debe ser igual a 0. Es decir, lo mismo, ¿no? La diferencia de potencial va a ser igual a 0, la sumatoria. La regla de las uniones se basa en la conservación de la carga eléctrica. En una unión no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra a ella por unidades de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidades de tiempo. La carga por unidades de tiempo es cociente, por lo que si consideramos como positivas las cocientes que entran a una unión y negativas las que salen, la suma algebraica de las cocientes en la unión debe ser igual a 0. ¿A qué me refiero a esto? Que la cociente que entra debe ser y la cociente que sale debe ser iguales. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que es: el flujo de agua que sale del tubo es igual al que entra. Por ejemplo, aquí vemos que están entrando el flujo por, digamos, este tubo, ¿no? Esta parte del tubo. Vamos a acercar. Digamos que hacemos entrar agua por esta parte. No importa si sale por dos lugares, el flujo, bueno, si el flujo sea más fuerte, más débil, pero la cantidad de agua va a seguir siendo la misma, va a salir igual, ¿no? Por lo que básicamente es lo que estamos hablando, ¿no? La regla de las espiras es el enunciado de que la fuerza electrostática es conservativa. Suponga que se cose una espira y mide las diferencias de potencial entre los extremos de elementos sucesivos del circuito. Al regresar al punto de partida debería de encontrar que la suma algebraica de esas diferencias es igual a 0. De lo contrario, no se podría afirmar que el potencial en ese punto tiene un valor definido. Convenciones de signos para la regla de las espiras. Cuando se pasa a través de una fuente en la dirección de menos a más, la fuerza electromotriz se considera positiva. Cuando se va de más a positivo, la fuerza electromotriz se considera negativa. Cuando se va a través de un resistor, en el mismo sentido que el que se puso para la cociente, el término cociente por resistencia es negativo, porque la cociente avanza en el sentido del potencial decreciente.
cuando se pasa a través de un resistor en el sentido opuesto a la corriente que se supuso. El término de corriente por resistencia es positivo porque representa un aumento de potencial. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí vemos convenciones de signos para las fuerzas electromotriz. Si la fuerza electromotriz es positivo, el sentido del recocido es de negativo a positivo, ¿no? Aquí está el recocido, va a ser de negativo a positivo. Si la fuerza electromotriz va a ser negativa, el sentido va a ser de positivo a negativo. Aquí tenemos. Igualmente para las convenciones de signo para los resistores, si la cociente por la resistencia va a ser positiva, el sentido del recocido es opuesto al de la cociente, ¿no? Pero si la cociente por la resistencia va a ser negativa, el recocido es en el sentido de la cociente. Aquí tenemos. Ahora veremos las estrategias para resolver problemas de las reglas de Kirchhoff. Bien, esta estrategia va a ser similar a la anterior, solo que, como dije, con algunos cambios. Aquí vamos a identificar nuevos conceptos relevantes, lo que vamos a necesitar. En plantear, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Como primer paso va a ser dibujar, segundo paso va a ser hallar si es resistencia, está en serie o en paralelo, si tiene ambas. Y como tercer paso va a ser hallar las incógnitas. Ahora vamos al paso de ejecutar. Aquí tenemos el paso de ejecutar. Como primer paso va a ser elegir cuál malla en el circuito y designe el sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico donde indica cuál es el sentido y en cuántas mallas está dividido. Por ejemplo, aquí está en 2 y igualmente aquí está en 2. Luego tenemos que recoger la malla en el sentido elegido, ¿no? Para hallar sus objetos, ¿no? Que están interactuando. Por ejemplo, si hallamos este sentido, tenemos la resistencia 1, luego la resistencia 3, luego la fuerza electromotriz y luego la resistencia 1. Como paso 3 vamos a igualar a 0 la suma del paso 2, ¿no? Luego, si se necesitan más ecuaciones independientes, vamos a elegir otra trayectoria cesada o otra malla, ¿no? Por ejemplo, otra, ¿no? Agregar otra. Luego vamos a resolver las ecuaciones simultáneas para determinar las incógnitas. Y como paso 6, vamos a usar este mismo sistema, pero para hallar las diferencias de potenciales entre un punto y otro. En este caso A y el otro B. Y como paso final va a ser el de evaluar la respuesta, que es lo mismo de siempre, no sé, usar fórmulas, conceptos para tener una mejor certificación de nuestra respuesta. Y pues todo esto ha sido el tema del circuito en serie paralelo y también sobre las reglas de Kirchhoff.